La buena noticia acá es que vamos a tener simulacro entero, ¿sí? También la parte teórica. Me falta nomás tipear unos cuantos temas, pero vamos a tener también teórico, ¿sí? Y ya. El tema es que, eh, disculpen nomás la demora porque me tardó mucho en hacer lo que es todo lo teórico de este repaso, ya que mi banco de datos se murió, ¿sí? Ya actualmente no tengo banco de datos de digestivo, como ya saben, los temas son míos, no son de Recopies. Y por eso me costó. Pero ahora estoy tipeando nuevos temas para ustedes. Bueno, vamos ahora con la clase de ojo. Son dos clases bastante cortitas, ya que no se preguntan mucho en el examen. En día de hoy, ojo. A ver, creo que... Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí. Dale. Sí. Ok. En cuanto al ojo, ya saben, es un órgano sensorial, así como el oído, uno de los sentidos del cuerpo. Y básicamente, ¿cuál es su función? La vía óptica, ¿sí? Nos permite ver a nuestro entorno. Pero eso es más anato. Acá lo que nos interesa es describir las estructuras histológicas, que comprenden las células fotorreceptoras, que son básicamente los conos y los bastones, que son las células que detectan la luz, ¿sí? La principal forma de la vía óptica, para que ustedes entiendan, es conos y bastones. Después ellos hacen conexión con las células bipolares con las ganglionares, y las ganglionares son las que me dan origen al nervio óptico, ¿sí? Eso es lo principal que quiero que tengan en cuenta. Y hay múltiples capas, ¿sí? Tenemos túnica fibrosa, túnica vascular y la retina, que es lo más importante que quiero que sepan, ¿sí? Acá esta imagen nos resume básicamente las estructuras del ojo y quiero que vean cómo se forman, ¿sí? La túnica fibrosa es la esclera, la esclerótida y la córnea, ¿sí? En donde la esclera es básicamente esta capa dura de acá que nosotros normalmente no vemos en toda su extensión, ¿sí? Normalmente la esclera vemos hasta acá nomás, ¿sí? Y famoso, la esclera es el color blanco que tiene el ojo, ¿sí? Cuando va a abrir tu ojo, eso que es blanco, ese es tu esclera, ¿sí? O esclerótica. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa, la esclerótica, cuando hay síntomas de ictericia, por ejemplo, se tiñe de amarillo, ¿sí? Así que es básicamente eso blanquito que ves en el ojo, eso es tu esclerótica, ¿sí? Y esta sobrelevación de la esclerótica, eso es la córnea, ¿sí? Es una parte más durita, ¿sí? ¿Ven? Esto de acá. Y está implicada principalmente en la refracción de la luz, ¿sí? Entonces yo tengo esclerótica acá y se continúa con la córnea. ¿Hay un límite preciso? No. Se llama limbo esclerocorneal y allí vamos a encontrar algo muy interesante que les voy a detallar después. Luego vamos a tener más adentro la túnica vascular, que es la menos importante que tienen que saber. ¿Dónde encontramos? Coroides, cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar es un músculo, que es el músculo ciliar, que tiene tres partes. Y vamos a describir después, es básicamente una parte circular, otra longitudinal y otra oblicua. Cada una cumple una función que está relacionada con esto de acá. ¿Qué es? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Cristalino. Cristalino, ¿sí? Vamos a ver qué función cumple, ¿ven? Cómo se inserta acá, ¿sí? Luego vamos a tener una extensión del cuerpo ciliar que ya se lo conoce como iris, ¿sí? Y el iris, vamos a ver que tiene acá esta separación, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esta separación entre el iris, entre los dos iris? Pupila. Pupila, ¿sí? Así que, ojo, eso es lo que normalmente quieren preguntar ellos, porque en la microscopía no se ve la pupila, se ve como un espacio blanco nomás. Y quieren preguntarte qué es lo que faltó acá. Y después tenemos la retina, en donde tenemos una retina nerviosa y el epitelio pigmentario de la retina, que es básicamente la capa 1 de la retina, ¿sí? La capa 1 de la retina, ¿qué tiene de especial? Tiene melanina, ¿sí? Vamos a tener ahí unas células que son las células pigmentarias que tienen melanina. ¿Para qué sirve la melanina? Le va a dar un pigmento negro a la retina para que justamente la luz se absorba y no rebote todo mal.
Eso es básicamente el resumen más resumen de ojo. Y vamos a tener líquido, ¿sí? ¿Cuál es ese líquido? Vamos a dividir primero cámaras del ojo, ¿sí? Cámara anterior es entre la córnea y el iris. Sería este espacio de acá. La cámara posterior, que es la que menos nos interesa, que es entre el iris y el cristalino, que como pueden ver es un espacio prácticamente virtual. Y la cámara vítrea es entre el cristalino y la retina, es decir, todo esto que está acá, ¿sí? Entre la cámara anterior y la cámara posterior encontramos humor acuoso, y entre la cámara vítrea, o sea, entre el cristalino y la retina, ocupando toda la cámara vítrea, encontramos humor vítreo, que es básicamente líquido acuoso, ¿sí? Ahora, en el libro nos menciona que en el humor vítreo la diferencia con el humor acuoso es que hay hialocitos y ahí está el conducto de Cloquet, que sirve básicamente para regular el flujo del humor vítreo, ¿sí? Pero eso no es lo que nos interesa tanto. Vamos a ver las diferencias histológicas, ¿sí? Entre el humor acuoso y el humor vítreo. ¿En dónde? Esta lámina de memoria, sí o sí, les va a salir. Sí o sí les sale esta lámina, que es la más importante, y acá ya les señalé todas las partes preguntables, ¿sí? Acá vamos a ver, primero que nada, cámara anterior señalado con 1, cámara posterior, que son estos espacios señalados con 2, y cámara vítrea señalada con 3. ¿Dónde vamos a encontrar el humor acuoso? Acá, en 1. ¿Dónde encontramos el humor vítreo? Acá, en 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto, que es lo más grande. Sí. Dale, genial. Bueno, ahora, esto de acá, este tejido más duro que ven acá, esto es la córnea, ¿sí? Lo que está en azul es el iris, lo que está en amarillo es el cuerpo ciliar, que conforma el músculo ciliar, que tiene 3 partes. Y acá, este punto de acá, entre lo que es la córnea y la esclera, por acá, vamos a encontrar el limbo esclerocorneal, que vamos a encontrar una estructura bastante importante que ya les voy a decir qué es. Y como ya les dije, este espacio que se encuentra blanco acá es la pupila. Así que esta imagen, grábensela bien, sí o sí, les van a preguntar algo de esta lámina o de las otras dos que encontramos en el tejido, ¿sí? Ahora, una cosa. Esta de acá es la lámina más simple de todas. Si ustedes no se pelearon con la cátedra, no le dijeron nada mal a Noldin, se portaron bien en la clase de ojo, les van a preguntar esta lámina, ¿sí? Así de simple. Y si fueron demasiado bonitas, ¿no? ¿Esto qué es? Y ya está. Ni siquiera teoría, sino que ¿esto qué es? Y opa, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, se nos puso una estrella acá y nos preguntaron en qué encontramos acá y se marcó como respuesta humor vítreo, ¿sí? Lo más simple. Pero en el final salió otra lámina que les voy a mostrar cuál fue. Bueno, en cuanto a la córnea, ¿qué tienen que saber? Encontramos el epitelio corneal, que es plano, estratificado, no queratinizado. Acá encontramos la membrana de Bowman, ¿sí? La única diferencia entre la membrana de Bowman, que es la que está acá arriba, y la membrana de Descemet, es la que está acá abajo, es que la membrana de Descemet es paz positiva, ¿sí? Esa es la principal diferencia. El libro medio que te quiere embollar con algo de recambio, bla, 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 de células, pero acá lo más importante y lo que se llegó a preguntar es que la membrana de Descemet es paz positiva, ¿sí? Y acá abajo el endotelio corneal y todo lo que está acá en medio, el estroma, ¿sí? Así que, ¿cuál es el contenido más abundante de la córnea? Es el estroma corneal, ¿sí? Bueno, de acá, como ya les dije, el limbo esclerocorneal, el límite entre lo que es la córnea y la esclerótica, ¿sí? Quiero que sepan acá algo que encontramos acá, esta estructura que es el conducto de Schlemm. ¿Qué hace el conducto de Schlemm? Reabsorbe el humor, ¿sí? Ya sea humor acuoso, humor vítreo, pero su importancia es que lo reabsorbe, ¿sí? El libro te dice tal cual que reabsorbe el humor vítreo, ¿sí? Y básicamente acá quiero que vean bien cómo es la circulación, ¿sí? El humor vítreo y el humor acuoso en realidad son el mismo, pero es simplemente la circulación lo que cambia, ¿sí? Quiero que vean. El cuerpo ciliar junto con los procesos ciliares es el que produce el humor en el ojo, ¿sí? Ojo con esto. ¿Quién produce el humor vítreo o el humor acuoso? Porque es el mismo. Los cuerpos ciliares o procesos ciliares. Este de acá va a viajar y llega a la cámara anterior y se reabsorbe en el limbo esclerocorneal gracias al conducto de Schlemm.
y de allí pasa a los vasos sanguíneos, ¿sí? Así que esto es la circulación del LCR neuro. Acá, ¿dónde se produce? Va a ser en los procesos ciliares. Viaja, va a la cámara anterior y en el conducto de Schlemm se reabsorbe y pasa a los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso es lo más importante en cuanto a teoría. ¿Cómo se ve esto? Acá está. Este es el conducto de Schlemm. ¿Cómo yo puedo diagnosticar, por así decirlo, esta lámina que es toda fea? Esto de acá es mi proceso ciliar, ¿sí? Esto que se ve con un contorneado negro y que tiene esta forma de vellosidad, esto de acá es mi proceso ciliar, ¿sí? Esto es cámara posterior y esto es cámara anterior. Y acá ven, también se forma el ángulo iridocorneal entre el iris y la córnea, ¿sí? Esto es la córnea, esto es el iris, ¿sí? Y entonces acá tenemos al conducto de Schlemm que apenas se ve en la microscopía, ¿sí? Y acá el músculo ciliar, ¿sí? Que conforma al cuerpo ciliar y los procesos ciliares que van a producir el humor, ¿sí? Y acá lo que yo les dije del músculo ciliar, esto se preguntó en mi final en teoría, ¿sí? Y esto es muy HDP hacer esto, ¿sí? Literalmente se preguntó las porciones del músculo ciliar y quiero que sepan nomás esto, ¿sí? La longitudinal va a facilitar el drenaje del humor acuoso. ¿Ven? Toda la circulación que hace que es un quilombo es facilitado gracias a la porción longitudinal de este músculo. La oblicua aplana el cristalino y enfoca a distancia y la circular reduce la tensión del cristalino, ¿sí? Eso es lo principal que quiero que sepan. ¿Qué se preguntó? Se preguntó la circular, ¿sí? Que reduce la tensión del cristalino. Eso se marcó, ¿sí? Obviamente yo marqué re mal porque yo no leí. Digo, para el final lo último que vos querés leer es ojo, ¿sí? Eso ya les garantizo. Ojo y oído es lo que menos se lee para el final. Bueno, pero se preguntó capa circular que hace y bueno, reduce la tensión del cristalino. Esta es la peor lámina de todas, ¿sí? Ya vimos las 2 de 3 que son la del ojo entero, la del conducto de Schlemm y esta es la peor de todas. Que les pongan esta imagen histológica es la peor, ¿sí? En serio, si demasiado acá quieren el 5, vean esta lámina antes de entrar, ¿sí? Porque es un quilombo. Lo que quiero que sepan bien acá, pero bien, acá van a tener la coroide, que es todo el epitelio pigmentario, todo lo que tiene que ver con vasos sanguíneos. Esta es la coroide, ¿sí? Y acá quiero que sepan bien de las 10 capas de la retina. Quiero que sepan, esta que es la primera, en la primera que vamos a encontrar el epitelio pigmentario. ¿Se acuerdan que les dije? Las células que tienen melanina, ¿ven? Son estas, ¿sí? Y pregunta de examen de toda la vida. ¿Cuál es el límite entre la coroides y tu epitelio pigmentario? La membrana de Bruch. ¿Sí? 3 membranas ya saben. La membrana de Bowman, que está junto con el epitelio de la córnea. La membrana de Descemet, que está por debajo del estroma. Y ahora la membrana de Bruch. ¿Sí? Que es el límite entre la coroides y el epitelio pigmentario. Hay un tema de Recopy que ya justamente me llegaron a preguntar ya. La membrana de Bruch, si bien el libro te dice que forma parte de la coroides, en realidad no es como tal parte de la coroides. Es un límite entre la coroides y el epitelio pigmentario. Pero pónganle que la cátedra se aloca y les pregunta, ¿dónde está la membrana de Bruch? Y no está la opción como límite entre epitelio pigmentario y coroides. Ustedes van a marcar coroides. ¿Sí? Ojo con eso. O también les pueden preguntar más grande. La membrana de Bruch marca el límite entre la retina y la coroides. Está súper bien, ya que la retina es todo esto, ¿sí? Y recuerden, retina, ¿cómo se divide? Retina pigmentaria, retina neural. La pigmentaria es esta, ¿sí? Así de simple. Es la que tiene melanina. Opa. En cuanto a la retina neural, es todo este quilombo, ¿sí? ¿En dónde? Quiero que vean bien capa nuclear externa, capa nuclear interna, capa ganglionar. Vamos por eso, ¿sí? En la capa nuclear externa vamos a tener los núcleos de los conos y bastones, ¿sí? Los núcleos de conos y bastones, sepan bien esto. Capa nuclear interna vamos a tener células horizontales, bipolares y amácrinas. Después, en la capa ganglionar vamos a tener obviamente las células ganglionares. Esa es la más sencilla, ¿sí? Luego, las capas que hay de por medio.
Entre el epitelio pigmentario y la nuclear externa tenemos las prolongaciones de los bastones y los conos, que los encontramos ¿dónde? En la capa, ahí al lado de la membrana limitante externa. ¿Sí? Eso no es tan importante que ustedes sepan. ¿Qué suelen preguntar también ellos? Las capas plexiformes o interplexiformes también. En las capas plexiformes, olvídense que van a encontrar núcleos. En las capas plexiformes van a encontrar las conexiones entre las células, es decir, los plexos. Por algo se llaman plexos. ¿Sí? Por algo se llaman plexos. En la capa plexiforme externa hay un enmarañado. Van a encontrar a todas estas células. Fíjense un poco. Todo esto, ¿sí? Van a encontrar la conexión de los conos y bastones. Van a encontrar a la conexión con las células horizontales, con las células bipolares. Y también acá, fíjense, en la capa plexiforme interna van a encontrar la conexión con las células ganglionares, con las amácrinas y con las bipolares, ¿sí? Y ojo con esto, hay una célula que no está graficada acá que se llama interplexiforme, que lo único que hace es conectar la plexiforme externa con la plexiforme interna. Y ya está. Opa pleito, ¿sí? Y se llama interplexiforme, es por algo, ¿sí? Ahora, algo muy importante. La célula de Müller es la que ocupa todo. Es la más grande, ¿sí? Está en todas las capas. La célula de Müller, ¿sí? Muy preguntado también, ¿sí? Así que sepan bien. En la capa plexiforme externa, ¿qué podemos encontrar? Y bueno, células horizontales, podemos encontrar acá las células bipolares con los bastones, todo eso, pero no me marquen núcleos de tal cosa. No, está la célula, está, pero no está su núcleo, están sus prolongaciones, ¿sí? Lo mismo acá. Plexiforme interna, ¿qué encontramos? Células ganglionares, amácrinas, bipolares. Genial. ¿Están los núcleos? No, no hay núcleos en las capas plexiformes, ¿sí? ¿Cuándo vos me vas a hablar de núcleos? En las capas nuclear externa, interna, ganglionar. Y por último, la capa ganglionar me va a dar origen al nervio óptico en la capa de fibras del nervio óptico. Y acá la membrana limitante interna es la última capa, ¿sí? Última pregunta de examen. ¿Cómo incide la luz? La luz llega así. En este sentido. Así que, díganme un poco ustedes, de todas estas capas, ¿cuál es la primera que atraviesa la luz? La membrana limitante interna. Así de simple, ¿sí? Por algo se llama membrana limitante interna, ¿sí? Es la primera que es traspasada por la luz, ¿sí? Bueno, y acá tienen una descripción teórica. Conos y bastones son células fotorreceptoras. Las bipolares hacen sinapsis con células ganglionares. Las ganglionares dan origen al nervio óptico. Las amácrinas tienen unión con bipolares y ganglionares. Por algo nomás están acá, ¿ven? Tanto con bipolares por acá como con ganglionares. Y las de Müller son un armazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en todas las capas, ¿sí? Bueno. Después, en cuanto al cristalino, esto jamás se preguntó, pero por si acaso nomás, vamos a ver que tiene una cápsula, tiene un epitelio subcapsular, tiene ciertas fibras por acá, que son inmaduras, y las fibras maduras. Nunca se preguntó este cristalino, ¿eh? Nunca. No creo que ustedes tengan tanta mala suerte, pero tampoco hay mucho que decir, ¿sí? Simplemente esta es la lámina. Si ustedes ven una cápsula, es cristalino. Ya está. Así es, ustedes. Nerlis, ¿Sí? Nerlis, antes de seguir, ¿estás grabando la clase? No. Podés grabar, por favor. Ok, ok. No, pero igual quedan 2 slides. Bueno, para Embrio. Ah, bueno. Ok. Disculpen. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasa acá? Si ven cápsula, es cristalino, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso. Ven acá. Esto es córnea, ¿sí? Y esto es cristalino. ¿Cuál es la diferencia? La cápsula, ¿ven? Si bien son miembros parecidos los tejidos, acá no hay cápsula. En la córnea no hay cápsula. En el cristalino sí.
¿Y por qué hay cápsula en el cristalino? Porque actúa como una lente. ¿Ven? El cristalino es una lente biconvexa, por eso tiene cápsula. ¿Sí? Y ya. Perdón, me pidieron que graben el último slide. Disculpen. Bueno, ¿alguna duda que tengan de ojo? ¿Se entendió todo? Sí, Genial. Bueno, páginas más. Bueno, ¿se ve? sí, Sí, se ve. Genial. Bueno, en cuanto al desarrollo del tubo digestivo, vamos a ver que cuarta semana. Todo empieza en la cuarta semana. Todo. Literal, el tubo digestivo es magia. De onda, de una semana a otra ya aparece todo, ¿sí? Todo lo que sea primordio de tal cosa, divertículo de tal cosa, tubo tal cosa, todo ya aparece en la cuarta semana. Así que cualquier cosa, cuarta semana al fallo, ¿sí? Cuarta semana al fallo, excepto una cosita que es bastante interesante, pero vamos a ver después. Ahora, ¿cómo se desarrolla el tubo digestivo? Vamos a ver que tiene el mismo origen que el saco vitelino. Si ustedes miembros se acuerdan, el saco vitelino que es una protrusión del endodermo, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? En el saco vitelino, este endodermo se agranda, ya que va a dar origen a, bueno, el saco vitelino, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense que acá se va a ir achicando esto y por dentro del embrión se va a formar un tubo, ¿sí? Un tubo que tiene una dirección céfalo-caudal, desde la cabecita hasta la cola. Y fíjense, todo lo que está acá extra embrionario se va a ir achicando y poco a poco se va metiendo acá dentro del embrión y así es como se da origen al tubo digestivo embrionario, que vamos a ver que tiene esta forma de acá, ¿ven? Entonces, vamos a tener que tiene el mismo origen que el saco vitelino, es decir, un origen endodérmico. Todo el tubo digestivo tiene origen endodérmico. Pero ojo, no todas las partes, ¿sí? Cuando yo les pregunto, y pregunta clásica de examen, yo les pregunto así, el epitelio del estómago, qué sé yo, el epitelio del esófago o de cualquier cosa del tubo digestivo, ¿de dónde deriva? Y el que no leyó EMCE, pues relaciona epitelio con ectodermo. ¿Y qué pasa? Justo anga el tubo digestivo a la excepción, ya que el epitelio del tubo digestivo deriva del endodermo, ¿sí? Es el parénquima de los órganos el que deriva del mesodermo visceral o mesodermo esplácnico, ¿sí? Y me van a decir, che, ¿y el mesodermo lateral para qué sirve? Mesodermo lateral, descarten, ¿sí? Mesodermo lateral relacionamos con hueso, más que nada, o con partes duras del cuerpo, ¿sí? Acá hablamos de endodermo para epitelio, mesodermo esplácnico para parénquima. Y ahora, vamos a ver que justamente esta invaginación que ocurre del endodermo dentro del embrión, lo vamos a llamar intestino primitivo. Es decir, nunca se preguntaron por qué se llama tubo digestivo. Es porque en el embrión de verdad tiene forma de tubo. ¿Ven? Todo es un tubo. Y vamos a dividirlo en anterior, medio y posterior. El límite entre lo que es el intestino medio anterior con el intestino anterior con el medio es el divertículo hepático, yema hepática, como quieran llamarlo, ¿sí? Es la cosita que le va a dar origen a tu hígado. Ese es el límite, ¿sí? El límite entre lo que es el intestino medio con el intestino posterior, ahí ya podemos ir peleándonos un poquito porque el límite no está tan claro, no está tan específico. Pero el que sí se les va a preguntar es básicamente el límite entre el intestino primitivo anterior y el medio, que es el divertículo hepático. Genial. Ahora, ¿vieron ya abdomen en anato? sí, damos. Ok. ¿Se saben ya arteria celíaca? ¿Vieron ya tronco celíaco? Sí, más o menos. Mesentérica superior, ¿ya vieron?
Escuchamos el nombre ya. Y la inferior me imagino que nada, ¿verdad? ¿Qué? La inferior nada todavía, ¿verdad? Me imagino. No. ¿No? Bueno. Ok. Dato curioso. Y acá está la pega. En el final de esto les va a hacer mucho más sencillo esto. Todo lo que derive del intestino primitivo anterior es irrigado por el tronco celíaco. Todo lo que derive del intestino primitivo medio es irrigado por la arteria mesentérica superior, y todo lo que derive del intestino primitivo posterior es irrigado por la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Luego, vamos a ver que en el intestino primitivo medio hay una herniación fisiológica. ¿Qué quiere decir herniación? Básicamente, vamos a ver que una víscera protruye, ¿sí? Y acá, ¿dónde? En el saco vitelino encontramos el conducto vitelino, también denominado, tema de examen, conducto ónfalo-mesentérico. Creo que la puse luego en el test, al final de test. Conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Es la conexión que existe entre el intestino primitivo medio y el saco vitelino, ¿sí? Eso sí o sí tienen que saber. Y todo deriva de endodermo y mesodermo visceral y opa plate, ¿sí? ¿Cómo se ve? Fíjense, acá yo tengo mi intestino primitivo, y acá en el intestino primitivo medio voy a tener al conducto ónfaloentérico u ónfalo-mesentérico, ¿sí? Que conecta saco vitelino con intestino primitivo medio, ¿sí? Gracias al cordón umbilical. Es uno de los elementos del cordón umbilical. Bueno, después vamos a ver que el intestino primitivo tiene un cierre hacia arriba y un cierre hacia abajo. El cierre hacia arriba es conocido como el estomodeo o primordio de la boca, y el cierre hacia abajo es conocido como la membrana cloacal. ¿Qué tienen de importancia el estomodeo y la membrana cloacal? Son los únicos sitios en el embrión en donde el endodermo puede hacer contacto con el ectodermo, ¿sí? Son los únicos sitios. Esto es más tema de embrión 1, pero igual les pongo de dato por si acaso, ¿sí? Son los únicos sitios en donde endodermo y ectodermo están en continuidad. No tengo nomás una imagen linda, ya que como les digo, es más embrión 1 esto, pero en serio, de verdad están juntitos, no hay mesodermo en el medio. Y acá, nuevamente, no se olviden conducto ónfalo-mesentérico. Después, el esófago. Mismo origen embriológico que el divertículo respiratorio. Es decir, vamos a ver que el aparato respiratorio, la tráquea, bla, 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 todas esas cosas, se origina por delante en el intestino primitivo anterior y el esófago por detrás, ¿sí? Es decir, fíjense, esto de acá es divertículo respiratorio y esto de acá es la faringe y el esófago, ¿ven? Todo esto de acá, ¿sí? Así que tienen un mismo origen, ¿sí? Del intestino primitivo anterior también sale la tráquea, así que no me vayan a descartar si por ahí sale en el examen. De los siguientes es un derivado del intestino primitivo anterior. Paz, tráquea. Esco, ¿sí? No porque te diga intestino primitivo anterior, todo tiene que ser digestivo. No, la tráquea también es un derivado del intestino primitivo anterior, solo que del divertículo respiratorio, que eso ya vimos nosotros en embrión 1, ¿sí? Bueno, como pueden ver acá, intestino primitivo anterior me da origen al divertículo respiratorio y esto se va separando, quedando por detrás la faringe y el esófago y por delante la tráquea y las yemas pulmonares, ¿sí? Así que tema de examen. En cuanto al estómago tiene un origen caudal a lo que es el esófago. Empieza como un tubo, todo acá empieza como un tubo, ¿sí? Pero que se va dilatando y lo más importante, va a rotar en 90 grados en sentido de las manecillas de reloj. ¿Cuál curvatura del estómago se genera primero? La curvatura mayor, ¿sí? Que es la que me va a dictar el punto de rotación del estómago, ¿sí? Curvatura mayor, y como pueden ver, va rotando y queda tal que así el estómago, ¿sí? Y fíjense un poco, ¿por qué el esófago no está acá, por ejemplo? ¿Y por qué
el píloro y todo lo que es la unión con el duodeno no está acá, bien horizontal, porque justamente la curvatura mayor, al desarrollarse antes y al hacerlo en exceso con respecto a la curvatura menor, deja este abombamiento acá que es conocido como el fondo gástrico, ¿sí? Bueno, ¿se entiende eso? ¿Hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver que encontramos el aumento mayor y el aumento menor. ¿Qué es aumento? Lo mismo que epiplom, pero en embriología se usa aumento. El aumento mayor es el delantal del estómago, ¿sí? Ustedes ven al anato, es un repliegue acá de peritoneo que va colgando del estómago, es como un delantalcito que tiene. Lo que me interesa que ustedes sepan es el aumento menor, que es la unión con el hígado, ya que esto se preguntó ya en examen, ¿sí? Aumento menor, como pueden ver, es esta unión del estómago con el hígado, ¿sí? Sepan bien esto. Esta cavidad acá, la bolsa mental, esto marroncito acá es el hígado, y esto menos importante es el repliegue espleno-renal, ¿sí? O lieno-renal. No es tan importante, pero de por ahí está bueno que sepan. Y acá el repliegue gastroesplénico, ¿sí? Esto es el vaso. Bueno, ¿qué quiero que sepan de acá? Aumento menor, bolso mental, lo más importante, ¿sí? Y acá está, ligamento falciforme que, bueno, ya saben, es el ligamento propio del hígado, pero eso no es importante que sepan ahora mismo, ¿sí? Ahora, de esta imagen, quédense con el aumento menor que ya se preguntó. Como pueden ver acá, el aumento mayor es el delantal del estómago que está unido a la curvatura mayor y que se une al mesocolon transverso, ¿sí? Eso es más anato, pero bueno, de por ahí les puede servir, ¿sí? Y así es como va desarrollándose, ¿sí? Bueno, después, más imágenes, quiero que vean. Intestino primitivo anterior, acá vemos el divertículo respiratorio, estómago, y acá está la yema o divertículo hepático, es lo que me marca el límite entre el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo medio, ¿sí? Y acá abajo, intestino primitivo posterior, y acá, fíjense, conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino, acá en el intestino primitivo medio, ¿sí? Y acá un derivado del intestino posterior es el alantoides, pero esto vimos en embrio 1, acá no es tan importante. Esto básicamente me va a dar origen al recto, ¿sí? No es tan importante, esto es más genito urinario, ¿sí? Lo que me interesa es que sepan que la última dilatación del intestino primitivo posterior, que es la cloaca, ¿sí? Junto con la membrana cloacal. Bueno, lo más preguntado prácticamente, hígado y páncreas. ¿De dónde se originan? De la yema hepática, ¿sí? Vamos a ver que mediante un tubito nosotros vamos a dar origen tanto a la vesícula biliar como al hígado. En el hígado se va dilatando y se van a generar los cordones hepáticos o papleitos. Pero el páncreas, lo que es el tema, el páncreas tiene un doble origen, ¿sí? Este de acá es la yema dorsal del páncreas. Este todos tenemos. Bueno, todos tuvimos la yema dorsal del páncreas, ¿sí? Acá no hay ningún drama. Este va aumentándose de tamaño y me va a dar la porción dorsal del páncreas. El problema es la yema ventral, que es la accesoria. ¿Qué va a pasar? La yema ventral del páncreas se va a fusionar con la yema dorsal y va a dar esta vueltita, ¿sí? Acá y acá. Se van a terminar fusionando. Y la yema ventral del páncreas me va a dar el conducto de Santorini y la yema dorsal me va a dar el conducto de Wilson, o sea, el conducto pancreático principal. Bueno, ¿qué más quiero que sepan de acá? Esto ya es derivado de intestino primitivo medio. Ya no es más anterior. Es intestino primitivo medio. Y después vamos a ver que los islotes de Langerhans ya empiezan a ser activos o empiezan a aparecer a los 3 meses y la secreción de insulina empieza a los 5 meses. ¿Sí? Les pongo ese dato porque está en negrita, más que nada. Bueno, después en el intestino primitivo vamos a ver que encontramos la yema cecal que me va a dar origen al apéndice. Este ya es intestino primitivo medio, ¿eh? Sigue siendo intestino primitivo medio. ¿Por qué? ¿Hasta dónde en el adulto es el límite del intestino primitivo medio? Hasta los
2/3 proximales del colon transverso, ¿sí? 2/3 o la mitad, depende del libro donde lean, pero básicamente el colon descendente ya es un derivado de intestino primitivo posterior. Hasta la mitad del colon transverso, hasta acá, es derivado de intestino primitivo medio, ¿sí? Así que si quisiéramos trazar un límite en el adulto, ¿cómo sería? Desde la faringe hasta, pónganle, la segunda porción del duodeno, hasta allí, intestino primitivo anterior. Desde la tercera porción del duodeno hasta la mitad del colon transverso, intestino primitivo medio. Y desde la segunda mitad del mesocolon transverso hasta el ano, intestino primitivo posterior, ¿sí? Y ya está. Eso es lo más preguntado y lo que ya se llegó a preguntar alguna vez de tubo digestivo. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Quedó todo claro? Sí. Bueno, les voy a subir este video ahorita y nos vemos a las 9, ¿sí? Para su examen.